Para empezar a entender el tema de la música en nuestras emociones, debemos iniciar por lo más básico, y es saber que la música es sonido. Así es, una serie de perturbaciones en el aire que llegan a nuestros oídos, activando ciertos sistemas que envían señales eléctricas a nuestro cerebro. El sonido es una onda mecánica, por lo cual necesita un medio para desplazarse, como el agua o el aire que mencionamos hace un momento. El asunto es que más allá del fenómeno físico, lo que realmente hace que haya un sonido es nuestro cerebro, quien interpreta estas señales eléctricas que ya ha procesado el oído y nos deja entender lo que conocemos como sonidos. Es por eso que no es tan descabellada esa pregunta de que si un árbol cae y nadie está ahí para escucharlo, igualmente sonó. Hay muchos factores para analizar al responder esa pregunta, pero en este video no nos vamos a centrar en ese tema. Debemos tener en cuenta que el ser humano escucha ciertos rangos de frecuencia, entre 20 Hz y 20.000 Hz. Hertz hace referencia a las oscilaciones por segundo que hace la onda, es decir, ondas entre 20 ciclos por segundo o 20.000 ciclos por segundo van a ser audibles para nuestro oído humano. Este rango va cambiando con la edad, pero digamos que en general esto es lo que escucha el ser humano. Ahora, teniendo en cuenta esto, otro de los factores que nuestro cerebro puede reconocer es la frecuencia de los sonidos. Si te das cuenta, puedes diferenciar bien el tono de los sonidos, es decir, graves o agudos. Entre más grave es un sonido, más baja será la frecuencia, y entre más agudo es un sonido, más alta será la frecuencia. Desde el punto de vista matemático, el cerebro hace una operación llamada transformada de Fourier, la cual nos permite detectar las frecuencias de los sonidos mediante ciertas operaciones que hace. Y esta transformada de Fourier también se utiliza en los sistemas digitales de audio, solo que la han programado los ingenieros ahí. Pero nuestro cerebro ya la hace sin necesidad de ingenieros. Ahora, cada nota musical tiene una frecuencia distintiva, y entre notas existe cierta distancia. De hecho, la fórmula que nos permite hallar la distancia entre una nota musical y su semitono más cercano es esta que se muestra en pantalla, la cual es multiplicar la frecuencia actual por la raíz doceava de 2. Eso nos va a permitir obtener la frecuencia del semitono que sigue más arriba de la nota que estamos analizando. Como ven, la música es matemática pura, y eso hace parte de la belleza de este arte. Ahora bien, ya que sabemos que existen ciertas distancias entre las notas, veamos qué es lo que pasa. ¿Cuántas notas musicales hay? Realmente hay 12 notas musicales. Para nombrar semitonos por arriba utilizamos la palabra sostenidos y semitonos por debajo utilizamos la palabra bemol. Es decir, que si de do a re hay un tono, de do a do sostenido hay un semitono y do sostenido va a sonar igual que re bemol. Pero entre mi y fa existe solamente una distancia de medio tono, al igual que entre si y do. Por tal razón, en principio, no tendrían sostenido estas notas. Después hay algunos casos donde ya nos adentramos en la teoría musical en que se puede nombrar como mi sostenido o si sostenido a fa o a do, pero eso será parte de otro tema. Por el momento vamos a entenderlo así. Cuando tenemos la escala musical, nos damos cuenta de que existen ciertos intervalos entre las notas, es decir, intervalos por ejemplo de tercera o de quinta. Teniendo en cuenta estos intervalos es que podemos formar acordes, como por ejemplo do mayor, que es la tónica, do, la tercera, mi y la quinta, sol. Entre la tónica y la tercera nos damos cuenta que hay un intervalo de dos tonos, de do a re y de re a mi. Y entre la tónica y la quinta nos damos cuenta que hay un intervalo de 3 tonos y medio, de do a re 1, de re a mi 2, de mi a fa medio y de fa a sol completamos 3 y medio. Bueno, ¿y entonces todo esto para qué? Pues resulta que dependiendo de cómo agrupemos las notas, según la distancia que exista entre ellas, van a sonar creando ciertas tensiones o no. Aquí vamos a ver lo que es la consonancia y la disonancia. Cuando dos notas son consonantes, aunque esto es muy subjetivo, se podría decir que suenan bonito. O en el caso contrario, cuando son disonantes, suenan de otra manera.
Y al organizar las notas de ciertas formas, creando consonancia y disonancia, va a afectar la manera en que la percibimos. Y volvemos al caso del acorde de Do mayor. Al juntar la tónica con su tercera y su quinta, encontramos un caso de consonancia, es decir, da cierta sensación de placer al cerebro. Pero si juntamos una tónica con su séptima, por ejemplo, ya habrá una relación disonante, lo cual al cerebro le causa cierta tensión, creando una necesidad de que esto se resuelva. Y cuando esto se resuelve, el cerebro tiene cierta sensación como de alivio, como de placer. Por eso es que en la música se utiliza mucho este tipo de intervalos y esos juegos entre tensión y resolución. Esto es lo que hace que nosotros en general podamos disfrutar de la música, obviamente entre gustos distintos y otros, y de acuerdo a cómo se manejen estas tensiones genera distintos tipos de sensaciones. Volviendo al ejemplo del Do mayor, esa distancia entre la tercera nos causa una sensación como de alegría. Repito nuevamente, esto es muy subjetivo, pero en general digamos que esto es lo que ocurre. Pero si a esa tercera le disminuimos medio tono más, vamos a obtener el acorde de Do menor. Y este acorde menor ya nos va a generar una sensación como más de tristeza. Es decir, que entre la tónica y la tercera ya no hay dos tonos, sino un tono y medio. Y esta simple bajada de medio tono en la tercera nos cambia completamente la sensación que nos da el acorde, de alegre a triste. Es increíble lo que sucede, y si se dan cuenta, canciones del estilo como el jazz o el blues utilizan otras tensiones ya más elaboradas, más estudiadas, que nos llevan a experimentar otra serie de tensiones y sensaciones según cómo esté organizada la armonía de la pieza musical y también su melodía. Todo este tipo de sensaciones también se pueden asociar a las diferentes composiciones de una pintura o a los diferentes sabores de un plato bien elaborado. Pero ya entramos a ver algo de sinestesia, que será tema para otro video. ¿Qué pasa en los casos donde no hay resolución o no se resuelve rápidamente este tipo de tensiones? Pues en nuestro cerebro se empieza a generar esa necesidad de resolución y dado que no llega, se empieza a dar cierto estado de ansiedad, se empieza a poner en alerta y podría generar algo de agresividad. Un ejemplo de esto podrían ser las canciones del rock más pesado. Se utilizan mucho los acordes con quinta y muchas veces no nos bajamos de ahí, nos mantenemos en la tónica y su quinta. Cuando el cerebro está pidiendo una resolución y siempre nos mantenemos ahí, se provoca ese nivel de tensión del que mencionábamos, y por eso es que es más común ver un poco en un concierto de rock muy pesado que en cualquier otro estilo musical. En caso contrario, tenemos las baladas más suaves o la música más suave, donde sí nos generan todas estas resoluciones musicales, generándonos una sensación de tranquilidad, y dependiendo del caso puede ser tristeza, nostalgia o alguna otra emoción. Es por eso que también es importante el conocimiento en teoría y la riqueza a nivel musical de los músicos. Esto nos brinda mejores recursos y herramientas para componer piezas que nos puedan llegar a tocar a un nivel más profundo. No por esto quiere decir que se descuide la parte emocional al componer. Como ya se ha visto en muchas canciones, es lo más importante. Hay canciones que no son tan complejas musicalmente hablando, pero transmiten mucho, que finalmente de eso se trata la música, de transmitir emociones y lograr despertar sensaciones en los demás y en uno mismo. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que les haya gustado este video. Cualquier comentario, duda o algo que agregar lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios o escribirme a Instagram, que lo dejo acá en la descripción. No olviden compartir si les gustó y suscribirse para más videos como estos. Hasta la próxima. Adiós.